Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer el verso número 37. Este único versículo lo vamos a leer de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Desde el verso 33 hasta el verso 37 el Señor va a tratar un tema que se había hecho muy común y hasta nuestros días es muy común. Y se había hecho un hábito, pero un hábito para lo malo se podría decir, lo cual es el tema de los juramentos. Los juramentos siempre han estado en la sociedad. ¿Qué es un juramento? Es un compromiso que una persona hace públicamente de que va a cumplir aquello que prometió. Exacto. Es como decir, es una promesa, o podemos decir, es un voto a cumplir una promesa. Recuérdese que la Biblia toca el tema de los votos. Dice que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Pero mire, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrarse que en la Biblia hay dos tipos de votos, o dos tipos de juramentos, mejor dicho en este caso. Aquellos juramentos que se hacen a Dios, o mejor dicho, los juramentos hechos por Dios. La Biblia dice que Dios juró por sí mismo, mire. Pero también vamos a encontrarnos los juramentos hechos por los hombres. Y aquí el Señor Jesús está enseñando, ¿qué cosa? Que nuestro hablar, ¿cómo debe ser? Sí, sí, no, no, porque lo que de más de esto, de mal procede. O decir, su origen no es bueno. El Señor aquí lo que está condenando no es tanto los juramentos, Él está condenando el uso imprudente, el uso deshonesto del juramento. Y esto era algo que prevalecía entre los judíos y hasta nuestros días. Hoy la palabra de nadie. Usted no va a ir al banco, a una cooperativa, y va a decir, amigo, señor, dueño del banco, qué sé yo, présteme X cantidad, yo le prometo, yo le juro que de aquí a un mes, 2 meses, 1 año, le voy a pagar de esta manera. No, hoy usted tiene que de ley firmar un documento, y a veces no es ni un documento, sino que le piden una serie de documentos, le piden una serie de garantías. ¿Por qué? Porque ya la palabra ha caído, ya no tiene ese valor. Por eso es que el Señor Jesús enseñó que nosotros, los hombres, pero aquellos hombres que hemos tenido un encuentro con Cristo, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos en nuestras palabras para que los juramentos se vuelvan innecesarios. Nuestra palabra tiene que ser válida, tiene que ser verdadera. No vamos a hacer uso de un juramento, porque en el reino de Dios la honestidad, hermanos, elimina el uso de los juramentos. Mire lo que nos dice el escritor Santiago en Santiago capítulo 5, el verso número 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué hace Santiago, Jacobo? Está recordándonos lo que ya su hermano Jesús, porque sabemos que Santiago el menor, como se le conoce, es el hermano carnal, el medio hermano de Jesús por parte de su madre. Y él está recordando lo que Jesús había enseñado, porque la honestidad, hermano, es un valor del reino de los cielos. Por eso nosotros debemos hablar
con honestidad. Hoy día vamos a hablar acerca del hablar con honestidad, y es algo que usted y yo conocemos. En primer lugar, si nosotros tocamos el tema de los juramentos, mire, la ley dada por Moisés habla acerca de los juramentos. Vamos a ver un par de citas. Mire lo que dice Números, capítulo 30, el verso 2. Y alguien que pueda leer en Deuteronomio 19, del 16 al 19. Números 32 y Deuteronomio 19, del 16 al 19. Número 30, verso 2. Deuteronomio 19, del 16 al 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Ya, ese es en Deuteronomio. Y ahora Números, mire lo que lee Números. 32. Sí. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Hasta ahí. Mire, cuando alguno hiciere voto, cuando alguno hiciera una promesa, un voto, un juramento, él estaba ligando su alma, su vida a aquella promesa. Con una obligación. Era algo obligado. Por eso recuérdense que el voto de los nazareos era algo extremadamente. El Señor decía, no tienes que hacer esto y aquello, y esa persona se sometía a ese conjunto de normativas. De la misma manera leímos allá, nuestro hermano leyó allá el número, que cuando dos personas presentaban testimonio, había un grupo de personas que estaban, podríamos decir, el Sanedrín, los ancianos, que ellos estaban escuchando, y luego parece que hacían una investigación. ¿Y qué pasaba si encontraban que el juramento era falso? Estaban bajo Al mismo mal que iba el mismo, exacto. En otras palabras, y lo mayormente cuando se pedía un juramento, era cuando había un robo, un asesinato, alguna cosa. En otras palabras, la condena era pena de muerte. Para el que juraba, en otras palabras, para el que cometía perjurio. Tal vez usted ha visto alguna película a veces del cine, cuando se trata acerca de abogados, y no sé si hasta hoy, pero los hacen jurar sobre una Biblia. Y en Estados Unidos, cuando se llega a saber que se comete perjurio, hay una multa grave, no como aquí en nuestro país, que lamentablemente la gente dice una cosa y después de 2 días cambia. Mire, pero la sociedad hoy día tiene en poco esto. Tienen poco que no tanto el juramento, sino hablar con honestidad. En la ley se vinculaba, se enfatizaba la naturaleza vinculante de los juramentos y decretaba, como ya leímos allá en Deuteronomio, un castigo para el que cometía perjurio, un juramento falso de un testigo, una declaración falsa con respecto a una promesa o algo encontrado, requería que alguien tenga que presentar una ofrenda por el pecado. ¿Cuál era el objetivo de los juramentos? Que uno hable la verdad. Exacto. La finalidad era benéfica, tenía como objetivo descubrir la verdad. Era un llamamiento, era un voto solemne que el adorador hacía a Dios, que presentaba a Dios, consciente de que el gran juez de toda la tierra es nuestro Dios omnisciente, porque a Dios no le podemos
engañar. Estamos descubiertos. Por eso es que cuando alguien hacía un juramento y nombraba a Dios, él decía, Dios es testigo de este juramento. Dios sabe. Lamentable, usted sabe mente que en estos días hoy usan el nombre de Dios se usa, hermano. Por eso, entre los 10 mandamientos, tenemos el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Por eso es que ahora Jesús dice, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué? Y esto especialmente para los escribas, para los religiosos de aquellos tiempos, porque los escribas y fariseos respecto al juramento decían que cualquier voto que el adorador hiciere usando el nombre de Dios estaría ligado a ese juramento. Pero un voto, un juramento sin pronunciar el nombre de Dios era como algo de menor importancia. En otras palabras, si yo juro, si yo hago una promesa, pero no utilizo el nombre de Dios, no pasa nada si miento. Esa era la sociedad en los días de Jesús. Esa es la sociedad también en nuestros días. La gente ya no tiene palabra, no tiene temor. Pero mire lo que... Si juran invocando a Dios, como mintiendo, sin invocar, iguales. Exacto. Igual. Porque el Señor, por eso le decía, el objetivo del juramento, ¿cuál era? Que el hombre sea verdadero. Ese era el objetivo. Ahora, cuando la gente ponía a Dios, lo ponía a Dios como testigo de qué? De que Él es el juez de toda la tierra. Pero aunque es como le voy a poner el caso del matrimonio. Muchos hoy, ¿qué hacen? Muchos dicen, no me caso el eclesiástico. Me caso solamente el matrimonio civil. Porque dice que el eclesiástico Ya, es ante Dios. El matrimonio tanto civil como eclesiástico es ante Dios, porque el fundador del matrimonio, el que elaboró, presentó, formuló el matrimonio fue Dios. Sea que usted se case en una iglesia católica, en una iglesia evangélica, se case ante las autoridades civiles. El matrimonio, como ya veíamos semanas atrás, es para toda la vida. Por eso mire cómo las cosas se van relacionando. Hermanos, ahora ¿qué hace el Señor Jesús? Él les dice, porque, no, yo voy a jurar por la tierra. Mire lo que el Señor Jesús, y Él nos va a dar a aclarar esto. Mire lo que dice en Mateo 23. Mateo 23. Y aquí usted sabe que le habla a los escribas y a los fariseos. Verso 16 al verso 18. Dice así. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Mire, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono y por aquel que está sentado en él. Y aquí mire, en mi Biblia nos da dos citas. La una está en Mateo 5, que es 5:34, y la otra, que se puede decir, es la cita original, que es Isaías 66:1. Pero vayamos a Mateo, que es donde estamos analizando. Mire, vamos a leer el verso 34 y el verso 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás,
porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. pero sea... Vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí lo que el Señor está diciendo es que cualquier juramento ya está ligado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de toda la tierra. Porque, como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, todo lo que nosotros hablamos, por eso es que la Biblia dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos, de todo lo que hagamos. Por eso Jesús dice, mira, para que tú no te caigas en más problemas, trata de que tu hablar sea sí, sí y no, no. Por eso es que nuestras palabras deben ser sí, sí y no, no, no. Mire lo que dice Proverbios 18. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Ahora, vamos a analizar de una manera equilibrada este versículo, porque este versículo también la gente, la muerte y la vida están en el poder de la muerte. Yo decreto vida, no se trata de eso, sino que por mis palabras, lo que dijo Jesús, que lo que entra no contamina, sino lo que sale. Y es que además por mis palabras yo puedo decir algo y me puedo meter en un problema. Acusando a alguien sin haber hecho algo. Exacto. Yo vi y no vi nada. O como usted va a leer, que Dios le decía a los profetas a los falsos profetas en el tiempo de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ustedes han dicho palabra de Jehová y Dios. Y eso está pasando hoy en muchos púlpitos de muchas iglesias que dicen que son evangélicas. Dios me dijo, tengo una visión, tengo un sueño, y eso es falsa. Pero como el pueblo no tiene lo que ayer hablábamos por la noche, discernimiento de la palabra de Dios, no puede darse cuenta que esa palabra es de un falso profeta, de un falso apóstol. Dios habla por sueños, por profeta, por visión, de muchas maneras, por la naturaleza, pero todo tiene que estar bajo el filtro de la palabra de Dios. Dios nunca va a irse contra su palabra, porque Él mismo dice, sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Mire, Dios le dijo a este falso profeta Balaam, no vayas. Después le da permiso. ¿Pero por qué? Porque el hombre seguía insistiendo. Pero Dios ya había dicho no. Y cuando Dios dice no, es no. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a sanar. O no voy a hacer caso. O no voy a darte un sí a lo que tú me estás pidiendo. Tú tienes un aguijón en tu carne. Tú me pides que te lo quite. Pero ese aguijón es por una razón. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona a través de tus debilidades. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque esto es muy valioso. Un verdadero cristiano siempre busca hablar con ¿qué? Con verdad, con sabiduría, con prudencia. Jesús afirma a través de que por nuestras palabras, como dice allá en Mateo 12, verso 37, que podemos ser justificados o condenados. Ahora, quiero que entienda, hay casos especiales. Le voy a poner un ejemplo y después vamos a ver un caso en la Biblia. Digamos que alguien dice, hermano, lo espero mañana o la próxima semana en el culto. Y usted dice, hermano, yo voy. O como deberíamos mejor decir, si Dios permite, estaré allá. Pero a veces uno dice Dios permite para justificar. Claro, pero aunque deberíamos hacer eso de la manera correcta. Esforzarnos. Pero a veces estamos, como decir, estamos seguros porque tenemos toda la posibilidad para ir. Y le decimos, hermano, yo estaré allá en la fecha que usted me dice. Y llega el día y no podemos, pero no porque no quisimos, sino porque algo se presentó. Y mire, la Biblia nos presenta algo. Mire lo que nos presenta el apóstol Pablo, porque hay situaciones especiales. Mire 2 de Corintios capítulo 1. Capítulo 1 del verso 12.
Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que esta al fin la entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Con esta confianza, mire, con esta confianza, ¿en qué estaba su confianza? En hablar la verdad. En hablar la verdad y en hacer la voluntad de Jesús, en hacer la voluntad de Dios. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, mire lo que dice Pablo, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí? Sí, no, es decir, para que yo esté ahí en término medio. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, nos ha sido sí y no. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Usted puede terminar este capítulo y avanzar. Pablo había tenido el deseo de visitar a los hermanos en Corinto. Pablo tal vez ya proyectó su plan, tal vez oró, puso en la mano de Dios, porque él dice, mi confianza no estaba en mí, sino en lo que yo había propuesto en las manos de Dios. Pero si usted va a darse cuenta, algo pasó. Y él no pudo avanzar en el tiempo que él quería. Pablo después los visitó. Pablo sí después los visita a los hermanos en Corinto. Pero en el tiempo que él había entendido. Por eso es que Pablo envía esta carta. Y entonces él dice, yo no utilicé ligereza. No fui deshonesto en mis palabras. Mis palabras fueron en el sí. Pero él sí está reconociendo que fue ligero. Sí, tal vez él puede decir, se adelantó como humano. Son nuestras propias fallas humanas. El deseo de Pablo era estar con los hermanos, pero algo aconteció. Y él, si usted sigue leyendo, llega a entender que esto no fue voluntad de él, ni fue cosa, sino que fue un Dios en el asunto. ¿Por qué? Porque Pablo más adelante va a decir que si él hubiera estado allí, tal vez hubiera sido muy fuerte con él, como uno que tenía que ser llamado a disciplina. Pero tal vez Dios permitió que su llegada se retrasase, para que hasta eso Dios estaba tratando con aquel hermano que estaba en el tiempo de la disciplina. Y cuando llega Pablo, la noticia es, o cuando Pablo tiene respuesta de los hermanos de Corinto, es que ya aquel hermano se había apartado del pecado y se estaba reconciliando con Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros una enseñanza, hermanos. Hay casos especiales. ¿Cómo tenemos que hablar cuando alguien dice, hermano, lo espero? O amigo, ¿sí me va a pagar? Sí, yo lo voy a pagar. Mi palabra es en sí en el Señor. Ahora, usted le puede explicar su condición. Mire, estoy teniendo esto, voy a vender esto, tengo planeado esto. Pero yo le estaré avisando. ¿Para qué? Para que la gente no hable mal de nosotros. ¿Y por qué? Porque al hablar mal de nosotros, van a hablar mal del Señor. Por eso nosotros tenemos que siempre, hermanos, estar en todo, hasta en los más pequeños detalles, buscar la dirección de Dios. Mire, Pablo tenía un gran propósito, ir con los hermanos. No era algo contrario a la voluntad de Dios, pero tal vez no era en el tiempo que Dios había determinado.
Pablo, luego él comienza a decirles que no lancen acusaciones, porque a veces también nosotros digamos, no, el hermano me mintió. No. También nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Mire ahorita con la situación de la luz. A veces uno dice, yo tengo planeado salir, pero se va la luz. Ya usted... O hay cambio de horario. Ya, o hay cambio de horario. O a veces uno tiene que viajar y cuando llega, la carretera está obstruida. Son todas esas cosas. Hoy nosotros tenemos, mire, más ventajas que el apóstol Pablo tenía. Porque mire, en aquellos tiempos para enviar una carta, hasta que llegaba la carta, hasta tal lugar, pasaban días y no eran semanas. Hoy, gracias a Dios, tenemos medios como el celular, el teléfono y tantos otros medios de comunicación para que nosotros podamos estar en contacto. Pero hermanos, lo que quiero decirle es que tenemos que tratar de cuidar nuestra palabra, ser muy prudentes. Porque volviendo al versículo que empezamos, porque si nuestra palabra se sale del sí y del no, dice que todo lo que más de esto sale para mal procede. Mire, el caso que ocurrió en Corinto nos hace notar la importancia de la honestidad, de la sinceridad en las palabras, en las acciones. No solamente en nuestras palabras tenemos que ser sinceros, sino en nuestras acciones. Tenemos que actuar con honestidad. Amén. Porque eso es un principio fundamental del reino de Dios. Dios quiere que seamos veraces. Dios quiere que seamos transparentes en todas nuestras relaciones. Para finalizar, quiero que veamos que la honestidad siempre ha sido un pilar. Y debe ser un pilar en nuestras conversaciones. Y vamos a tocar 2 versículos. Mire lo que dice Job. Capítulo 1, el verso 8. Job 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Semanas atrás hablábamos acerca de Job. ¿Y qué significa esto de varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que quiere hablar es que era un hombre íntegro. No que era imperfecto en cuanto a que él no cometía pecado. Era en cuanto a eso él pecaba. Tal vez no de manera intencional. Pero lo que Dios estaba hablando es que él era un hombre Que había alcanzado un... cierta madurez. Exacto, pero además era un hombre íntegro y era un hombre honesto. En otras palabras, en la palabra de Job, la gente tenía garantía. Entonces, así mismo, hermanos, tanto que mire lo que Dios dice. No has considerado. Dios lo pone a Job como un hombre ejemplar. Hermanos, cuando usted y yo actuamos con sinceridad y honestidad, vamos a ser ejemplares. Porque la honestidad, a la luz de la palabra de Dios, lo que significa que somos directos, que no nos andamos por rodeos, que somos honestos, que somos correctos, que somos personas planificadas, que andamos en justicia. Esa característica tenía este hombre llamado Job. Por eso el que vive con rectitud, dice la Biblia que él era recto y apartado del mal. El que vive con rectitud, con honestidad, nunca permitirá que de su boca salgan falsas palabras, mentiras, calumnias, engaños. Ahora usted podrá decir, pero hermano, ¿será posible ser honesto en este mundo? Humanamente no, pero cuando usted y yo dejamos que Cristo more en nosotros, cuando nos acogemos a esta palabra,
cuando hacemos de Jesús nuestra esencia. Porque mire lo que dice un versículo que es muy conocido, que está en San Juan 14:6. Jesús dijo, ¿qué más? Yo soy el camino, La verdad. y la vida. Entonces, hermano, si Jesús es la verdad, nosotros, si hablamos de Jesús, vamos a hablar la verdad. Y si imitamos a Jesús, vamos a imitar la verdad de Jesús. Recuérdese que en cierto momento Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y no se daba cuenta que la verdad estaba frente a él. A la verdad crucificó. Porque la única verdad es Jesucristo, hermano. La verdad es que nosotros humanamente estamos condenados, mas Dios en su gracia envió a Jesús para rescatar, para salvar, para redimir al engañoso. ¿Qué hizo de Job? No era un engañoso, no era un tramposo, no era un planificador para lo malo. Lo transformó a Israel, el príncipe de Dios. A Jacob. Por eso. A Jacob, que diga, mire, de Jacob, que el nombre significa usurpador, engañador, en otras palabras, falso, suplantador. Usted sabe que él con engaño usurpó a su hermano y le robó la bendición. Haciéndose pasar. Pero mire, Dios tuvo que enseñarle lo que es ser engañado, porque su suegro lo engañó. Por eso la Biblia dice que los engañadores serán engañados. Por eso, hermano, hoy hemos venido a la casa del Señor. El Señor nos está confrontando a que hablemos con honestidad. ¿Por qué? Para finalizar, porque la honestidad está ligada a nuestro testimonio. Mire lo que dice, y con esto termino, tercera de Juan, verso 4, que es el único capítulo que tiene tercera de Juan. El verso 4, mire lo que dice de tercera de Juan. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Mire el gozo que experimentaba el apóstol Juan. Hermanos, una persona honesta revela dignidad de carácter. Una persona honesta es honorable. Es aquella que actúa estrictamente dentro de las reglas. Usted sabe que Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero si usted y yo andamos por camino de verdad, vamos a andar por camino de rectitud. El verdadero cristiano busca ser honesto en lo que dice, se aleja de la falsedad. Entonces tenemos que hacernos una pregunta para nosotros mismos. ¿Cómo somos conocidos? ¿Somos conocidos como personas de palabra? ¿Somos personas que buscamos que la verdad esté en nuestra boca todo el tiempo? Somos personas que nuestras palabras están garantizadas, que la gente dice, no, la palabra de don Pedro, Juan y el nombre que sea, es una palabra digna de confianza. Y cuando la gente diga, oiga, usted es un hombre de palabra, lo soy porque Dios ha hecho una obra en mi vida. Humanamente todo hombre es mentiroso. Debemos vivir en este mundo como verdaderos seguidores de Cristo. Seamos honestos en todo, especialmente en nuestras palabras, sin recurrir a juramentos hipócritas. Por eso es que no está mal jurar. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio o en la escuela, uno tiene que hacer un juramento a la bandera, que es como hacer un juramento a la patria. Entonces no podemos jurar. No pasa nada. Si yo, ¿qué es lo que uno dice? Yo prometo servir a mi país, actuar con honestidad y todo eso. Entonces me comprometo ¿a qué? A ser un ciudadano ejemplar. Y nosotros como cristianos, aunque nunca hagamos estos juramentos, tenemos que comprometernos porque hemos hecho una promesa con Cristo. Amén. Cuando venimos y hace la oración, ¿qué decimos? Señor, ayúdame a caminar por tu palabra, que yo no me salga. Y si me salga, ponme tú en tu camino. Como humano podemos deslizarnos. Ahora, hermano, busquemos andar por la palabra. Usted va a ver que muchos reyes se dice, hizo lo recto delante
de los ojos de Jehová. Pero hermanos, empecemos por cosas simples, con las palabras. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no avancemos y luego retrocedamos, sino que nos mantengamos firmes en lo que decimos, que seamos personas de credibilidad, que tengamos en cuenta el hablar con honestidad. Amén.